Un tsunami está generando en el Poder Judicial el descontento masivo de los salarios luego de la aprobación de un manual que ha resultado un golpe bajo para los servidores públicos y jueces. La afirmación proviene de empleados del sistema decididos a romper el silencio por gravosas condiciones laborales. El manual de salarios del Poder Judicial se ha convertido en una manzana de discordia. Cambia la jerarquía a lo interno del organismo y con ello los incentivos, haciendo diferenciación entre los jueces sin criterios de proporcionalidad y provocando inconformidad entre ellos, así como entre los servidores judiciales que laboran desde otras funciones. Un ejemplo de la desproporcionalidad del sistema de salarios en el Poder Judicial es que tomó en cuenta la antigüedad de los jueces, pero solo para aplicarlo a quienes trabajan como jueces de paz, de primera instancia y jueces de cortes, no así para quienes rinden su labor en la Suprema Corte de Justicia. Los servidores judiciales están enfrentados en una desigualdad histórica. La jueza Yocaidis Morales, con 23 años de servicio en el Poder Judicial, asume liderar la denuncia. Los abogados ayudantes de primera instancia, apelación y de los juzgados de paz están en una categoría, en una misma categoría. Son analistas. Los de la Suprema Corte de Justicia son especialistas. Entonces hacen el mismo trabajo, debería haber una misma categoría. Labores especializadas del sistema judicial, como ser secretario de Estrado, han quedado igualadas en salarios y beneficios en el nuevo manual del sistema judicial con un secretario oficinista. Trabajos que no tienen la misma implicación y mucho menos los mismos horarios. Quedaron olvidados porque están englobados como si fueran un oficinista normal y es un servidor que realiza una labor muy específica dentro de la institución. Igual los despachos penales y los despachos, diríamos, comunes. Aquellas secretarias que no tienen en su poder un solo tribunal para dar el servicio, sino que brindan un servicio conjunto de varios tribunales, van a recibir o están recibiendo desde la aplicación de este manual el mismo salario. La carga laboral y la custodia de expedientes y trabajo administrativo de los tribunales somete a secretarios y secretarias a llevar los roles hasta de 3 tribunales simultáneamente. Se trata de una función cada vez más compleja en el tiempo, ahora sometida al desestímulo de una ley que hace contrasentido a cualquier aspiración de dignificación del empleo. Están englobados como si fueran un oficinista normal y es un servidor que realiza una labor muy específica dentro de la institución. Igual los despachos penales y los despachos, diríamos, comunes. Aquellas secretarias que no tienen en su poder un solo tribunal para dar el servicio, sino que brindan un servicio conjunto de varios tribunales, van a recibir o están recibiendo desde la aplicación de este manual el mismo salario. Si bien existe el descontento, la situación se complica a lo interno del organismo por la supuesta negativa del Consejo del Poder Judicial a escuchar las quejas de los servidores públicos. Nosotros hemos salido a la opinión pública porque le hemos pedido al Consejo del Poder Judicial que se reúna con nosotros para analizar el manual y aquellos puntos que no quedaron claros. Como no nos han escuchado a través de los mecanismos institucionales que hemos ido agotando, pues queremos que nos escuchen desde esta tribuna, que nos escuche la sociedad. Los empleados del Poder Judicial esperaron por 8 años un reajuste de salarios. La cura ha sido peor que la enfermedad, según los afectados. En un momento en que la inflación los arrastra igual que al resto de la sociedad, los órganos de justicia habían respetado los escalafones y hasta la formación de un profesional a la hora de calificar sus incentivos. Ha sido un balde de agua fría
que el nuevo régimen de salarios no prevé igualdad en el tratamiento de jueces y servidores. En 8 años, muchos no han recibido el primer reajuste de salarios, explica. Muchos de ellos, en 8 años de servicio, no han recibido un reajuste salarial cuando la ley establece que cada 2 años el salario de un servidor público debe ser revisado y reajustado a la canasta de vida. Es simplemente que queremos justicia para la justicia, porque nuestros primeros usuarios en una justicia con visión como la que queremos crear en el Plan Justicia 2024 son los servidores que a su vez van a servirle a la sociedad y al pueblo en general. El boomerang, según empleados del Poder Judicial, inició en 2020, cuando se puso en vigencia el primer manual de salarios y cuya aplicación fue solo válida para un pequeño grupo, iniciando una carrera de desigualdad entre los antiguos servidores y los que estaban recién nombrados. En ese momento, los jueces de todas las asociaciones exigieron que ninguna persona en el pleno judicial debía estar en un escalafón de salario más alto que quienes llevan el mayor riesgo, carga laboral y la mayor responsabilidad de los servicios, que son los jueces. Y nosotros entendemos que a mayor responsabilidad, a mayor demanda de preparación para un puesto, debe ser proporcional el salario que reciba o que perciba esa persona. Nosotros entendemos que la materia prima del Poder Judicial son sus jueces y sus servidores judiciales. El actual manual de salarios del Poder Judicial divide a los jueces de paz, de primera instancia, y a los jueces de corte, atendiendo a la antigüedad en el puesto al momento de implementarse el manual, no su antigüedad en la carrera, lo que dio como resultado igualar a jueces con 15 años en un puesto con otro con apenas 3, una desigualdad muy visible. Hay jueces que son presidentes de salas y de corte que ganaban por la función que ejercen y según lo que establece la ley, mayor salario porque son los presidentes de una determinada cámara, de una determinada sala. Esos presidentes, ahora puede haber un miembro que tenga mayor antigüedad, que gane más que ellos, aunque ellos ejerzan las funciones jerárquicamente de presidente. Otro aspecto de crítica surge cuando plantean el trabajo de los coordinadores nombrados sin concurso por el Consejo del Poder Judicial. Esto ocurrió antes de la implementación del manual de salarios. El grupo de personas seleccionadas a discreción del Consejo recibió asignaciones que los igualaban a jueces de corte, pero con un salario mayor. O sea, no hubo un concurso dentro del Poder Judicial para que ellos fueran elegidos. A estos funcionarios en su momento se les aumentó el sueldo y se les dio funciones que tenían los presidentes de corte, de las diferentes cortes, y ellos por departamento coordinaban o coordinan las labores de los demás jueces y presidentes de corte. Entonces, eso crea una situación de que hay jueces en una misma categoría que ejercen una función jerárquicamente diferente y que ganan menos que los demás, por ejemplo. Según la Asociación de Jueces, hay oscuridad en el manual de salarios, imponiendo una falta de justicia en el órgano que imparte justicia. Ha pasado que nosotros hemos solicitado comunicarnos con el Consejo para verificar qué pasó con el diálogo que teníamos plantado para discutir este manual, que no se realizó. Pero hasta hoy no hemos recibido respuesta para poder juntarnos con el Consejo en pleno. Los jueces en su batalla han conseguido reunirse con algunos consejeros, pero esto no se traduce en una atención del Pleno, únicos quienes podrían por consenso ajustar el manual a nuevos parámetros legales. Hemos visto a algunos consejeros, los hemos visitado, le hemos llevado nuestras inquietudes y nos vamos a seguir reuniendo con los consejeros de manera individual, pero nosotros necesitamos que el órgano, porque los consejeros son representantes, nos pueden recibir de manera individual e incluso solidarizarse con nuestra causa,
pero es necesario que el órgano se reúna y verifique estos puntos neurálgicos que nosotros estamos reclamando. Destacan que no se trata de crear confrontación, sino que se está frente a una situación grave. Los jueces de paz son el primer eslabón en la carrera judicial. Ejercen como jueces de primera instancia en algunas jurisdicciones. Por jerarquía, suplen a los jueces de primera instancia, a quienes les siguen los jueces de corte y luego los de la Suprema Corte de Justicia. Según explica la magistrada, todos están afectados por el nuevo sistema y degradado su escalafón de antigüedad. Si le aplicamos el manual con la antigüedad, estos deben de ganar mejor salario que los demás que llegaron ayer, independientemente de que sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el que mayor gana. Para ponerle un ejemplo de la desigualdad, el presidente de la Suprema, diríamos que llegó en último de todos los que están ahí. ¿Lo ves? Entonces, en mi corte, el que llegó último y es presidente, le toca la primera categoría. Pero en la Suprema Corte de Justicia, el que llegó último, le toca el salario mayor. Entonces, esa es la desigualdad que tiene el manual. O sea, si tú me pones una regla para hacer un manual, aplícame esa regla en todo el manual. La jueza aclara que la misma fórmula se aplica para el resto de los empleados. Un ejemplo con el que aseguran que los años en servicio han sido pisoteados. Entonces, a los empleados se le aplicó la primera categoría en sus funciones. Pero el que tiene 33 años gana igual que el que llegó ayer. Las partidas con las que el Poder Judicial pudo mejorar las condiciones de salario de todos sus servidores son aplicadas de manera desigual, aseguran los denunciantes, dejando a un grupo migajas que cada vez representan menos en función de la inflación. No se lo apliques a un grupo de un 75% y a los otros lo dejes en las mismas condiciones o le empeora su condición porque le estás quitando incentivos que son fundamentales, porque nosotros no ganamos sueldo de lujos. La jueza, al frente de una corte de apelación, pone el ejemplo de su propio caso. Pasó de categoría 1 a categoría 2, lo que provocó que se aplicara un aumento salarial. Sin embargo, esto fue acompañado de una reducción de sus beneficios, por lo que el cálculo aplicado arroja una reducción de salarios. Hubo personas, un 25% que no recibió ningún cambio en su salario. Y hubo otro que en la práctica reciben menos ahora porque se quitaron algunos incentivos como comida, gasto de representación, de gasolina. Todas esas proporciones fueron disminuidas para ir al sueldo, diríamos, neto. Ese sueldo neto paga impuesto. Al pagar impuesto, ese sueldo neto, entonces se ve reducido. Yo tenía gasto de representación, comida y algunos incentivos que estaban fuera de la nómina, fuera del salario base, y eso ayudaba a solventar, como equiparar con todos los descuentos que tenemos de impuestos sobre la renta, AFP y todo eso. Y al retirar todos esos beneficios, el aumento no se vio. Prácticamente pasé a cobrar menos. Pedimos a la jueza Morales que nos explicara con números su queja. Mi misma posición en Santo Domingo y en el Distrito Nacional está ganando 66, yo gano 52, pues lo prudente es que si a él lo van a aumentar y a mí me van a igualar, pues yo tendré un aumento significativo. Pues para sorpresa de todos, cuando llega, no solamente fue que no le aumentó, no, fue que le redujo. Ahora, ¿cuál sería el incentivo? Si ascender o no, estudiar o no, significa lo mismo. Sería yo, ahora que estoy en una posición con más responsabilidad, con más trabajo, por el mismo salario. Entonces, en vez de darme un incentivo, todo lo contrario, es un golpe bajo, lo que me estás es desmeritando ya lo que el clima laboral que va a existir, lo que va a ser un clima tenso. ¿Por qué? Porque no va a haber la misma conformidad, porque yo no tengo ningún interés en ascender. 26,000 pesos. Antes del aumento, diríamos que él ganaba 16. O sea, antes del manual, él ganaba 16. Entonces ahora gana 26. Tú dices, wow, muy bien.
Estamos esperando eso desde hace 8 años, ¿verdad? Muy bien. Pero el más antiguo es el que llegó hoy. El más antiguo debió ganar 29. Y el que más viejo debió ganar 32. ¿Verdad? 32. ¿Qué pasó? No le aplicaron esto. No se lo aplicaron a ellos. Entonces todos ganan 26. Todos ganan 26. ¿Y qué pasa entonces ahora? Que ellos no tienen jerarquía. El salario dejó de percibirse en función de la jerarquía. Con ello se pierde el incentivo a la preparación y la aspiración a una instancia superior. Pese a que en la instancia superior se tendrá mucho más trabajo. Lo primero es que nosotros no estamos exigiendo aumento salarial. No lo hemos hecho. Nosotros estamos exigiendo que la política de reestructuración del servicio judicial que brindamos, que es la base de nuestra carrera administrativa y judicial, sea justa y digna. Tenemos un salario más de 20.000 pesos inferior a los secretarios generales de las jurisdicciones penales que solamente manejan el departamento penal. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar civil, penal, primera instancia, corte, todos. Y aunque tenemos la misma categoría de secretarios generales departamentales, hay una diferenciación abismal entre unos y otros. El tsunami amenaza con empeorarse. Continúa el silencio del Consejo del Poder Judicial. Se une al grito desesperado de los alguaciles en nuestro programa anterior, cuyo salario es tan insignificante frente a la canasta familiar que se traduce también en injusticia. El manual de compensación prometía garantizar la equidad retributiva y la competitividad salarial, definiendo escalas de salarios mínimos para los distintos puestos. Sin embargo, representantes de los servicios judiciales establecen que el efecto ha sido lo contrario, creando un ambiente laboral lleno de inseguridad e inconformidad. Los denunciantes tienen mucha razón al establecer que el principal activo de la justicia es su personal y el sentido justo de compensación del trabajo es un pedido merecido. No están reclamando algo que no se pueda ofrecer. Que el Consejo del Poder Judicial escuche las quejas de los servidores de este órgano.